verdadero privilegio poder estar aquí con vosotros esta mañana. Esta mañana, cuando llegué, empecé a saludar a algunas de las personas y hemos descubierto que, he descubierto que tengo relación con vosotros desde hace mucho tiempo en algunos casos. Personas que me conocen, que yo ya me había olvidado de ellos. Es algo que me ocurre con frecuencia porque conozco a demasiadas personas y entonces es imposible recordar a todo el mundo, pero me he encontrado con alguien que me dijo que me había visto cuando era un niño en Carabanchel, otro que me dijo que me había visto, que participamos en una campaña en Carballo juntos y cosas de ese tipo, donde podemos gozarnos de decir, pues hemos trabajado juntos, hemos estado en la batalla juntos y hemos estado intentando hacer la labor que Dios quiere que hagamos en la predicación del Evangelio. Y es un gozo poder recordar algunas de las cosas que hemos hecho en el pasado y seguir adelante en esta lucha. Y yo estoy aquí también porque estamos con estas jornadas especiales para hablar de misiones y en este caso pues tener un énfasis más especial en la persecución. Y cuando hablamos de la persecución, y ya se ha hablado de que hay 380 millones de cristianos perseguidos y hay toda una serie de cosas que están ocurriendo en todo el mundo que afectan a cristianos. Y lo que yo quisiera inicialmente preguntar, y que también os preguntéis vosotros, es nosotros que trabajamos como Puertas Abiertas con los cristianos perseguidos, en vez de trabajar para que la Iglesia se quede allí y que sufra la persecución, ¿por qué no sacamos a los cristianos de allí y les dejamos llegar a otro sitio y vivir una vida más cómoda, una vida más fácil? ¿Por qué? ¿Por qué insistimos en que se queden allí? Y todo lo que hemos cantado, lo que hemos leído esta mañana, todo lo que hemos estado haciendo esta mañana, todo refleja el mensaje de por qué los cristianos perseguidos deben seguir viviendo donde están. Y esto tiene mucho que ver con el amor de Dios. Y no sé si nos hemos parado a pensar mucho sobre el hecho de que cuando Dios creó este universo, antes de crear el universo y antes de crearnos a nosotros, Él ya tenía todo el conocimiento que le hacía falta para saber cómo íbamos a ser nosotros. De hecho, Él lo conoce todo desde antes de la historia y hasta la eternidad. Ya lo sabe todo. Para Él todo es presente. No sé cómo funciona eso, de verdad, eso me confunde. Pero la realidad es que Él ya nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos amó sabiendo que al crearnos iba a hacernos de tal forma que íbamos a poder darle la espalda. Y cuando fuéramos a darle la espalda, eso también haría necesaria la muerte de Cristo en la cruz. Y por eso también nos dijo, id y predicar el Evangelio a todo el mundo. Porque ese es el mensaje que Él está ahí queriendo dar. Y si nosotros quitamos a los cristianos perseguidos de donde están, ¿quién predica el Evangelio a los que quedan allí? ¿Quién va a ayudarles a saber que hay un Dios que les ama? ¿Quién va a estar ahí presente para demostrar que Cristo es Dios, que Cristo está vivo y que actúa en las vidas de las personas? Si no es a través de esas personas que están pagando un precio altísimo por seguir a Jesús, ¿cómo lo van a saber?
Esa es la razón por la que nosotros trabajamos para que ellos permanezcan allí, para que ellos puedan ser esa sal y esa luz de la que habló Jesús en Mateo 5, para que ellos pudieran estar allí. Entonces, Él nos llama a predicar ese mensaje a todo el mundo, porque Él ama a todo el mundo. Él dijo esto, cuando Él murió en la cruz, luego resucitó y llamó a sus discípulos para que le vieran en un monte en Galilea, y luego ellos se acercaron y Él se acercó a ellos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no he estudiado profundamente el tema de la cronología de estos textos en el Nuevo Testamento, pero en Hechos 1:8, posiblemente un poquito más tarde de lo que salió en Mateo 28, Jesús le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas veces me he preguntado en qué consiste esto del poder. Y lo primero que siempre me viene a la mente es, como hemos cantado esta mañana, que cuando se oye el nombre de Dios, se parten las aguas, se abren las aguas. Entonces, esa es una de las manifestaciones más grandes de poder que yo he podido ver en cuanto a poder de capacidad de hacer cosas extraordinarias. Pero hay una persona que no sé si tenía fe o no, pero él dijo una cosa que es muy interesante. Se llama Albert Einstein, que es uno de los que ha tenido más impacto en cuanto a creación de armamento poderoso. Y él dice que el amor es la fuente de energía más poderosa de todo el mundo, porque no tiene límites. Y eso es una de las cosas que más me asombra. Dios tiene todo el poder. O sea, hablamos del poder de la bomba atómica, pues esa bomba tiene mucho poder. Pero Dios tiene todo el poder de la bomba atómica y todo lo demás que está por ahí, todo el poder. Yo no he encontrado ningún otro versículo que hable de que Dios es, porque la Biblia no dice Dios es poder. La Biblia no dice que Dios es otras cosas, dice que Dios es amor. Cuando hablamos del poder de Dios, hablamos del amor de Dios. Y Enrique mencionó eso de que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El argumento de Pablo es este. Dice: hay personas que están dispuestas a dar su vida por alguien. O sea, un padre da su vida por su hijo. Una persona da su vida por una persona querida. Pero ¿a quién se le ocurre dar su vida por su enemigo? Y esto es lo que Jesús dice, o Pablo dice: mas Dios muestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, es decir, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y Jesús dijo esto: no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Sabéis lo que dice justo después de eso? Vosotros sois mis amigos. ¿Y sabíais lo que iba a hacer justo después de decir estas cosas? Morir en la cruz por ellos.
No hay mayor amor. No hay mayor amor que el dar la vida por uno. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. El poder de Dios también es algo que me asombra porque es muy contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando Pablo oró por su situación, que él tenía ese aguijón en la carne, y le pidió que Dios le quitara ese aguijón, y dice que lo hizo repetidas veces. Y él le respondió diciendo: no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Y entonces, ¿Pablo qué dice? Pues entonces me voy a gloriar en mis debilidades. Y luego cita un montón de sufrimientos. Por amor a Cristo. Para poder llevar a cabo la labor que Dios le hace, y le tiene que llevar a cabo. Y también hemos hablado de la muerte de Cristo, y esa también es otra manifestación del poder de Dios a través de la debilidad. Cuando Jesús murió en esa cruz, el diablo pensaba que había vencido, pensaba que había derrotado al creador de la vida. Y fue porque él se dejó matar que luego pudo resucitar de la muerte y vencer el poder más fuerte que hay, que es la muerte. Y derrotó esa muerte. Entonces, por eso Dios está por encima hasta de la muerte. Y Él tiene ese poder que supera todas las cosas. Y en ese contexto, en el contexto de haber dicho, yo voy a dar mi vida por vosotros, yo os amo entrañablemente, pero no solamente a vosotros 12, sino a todas las personas que viven ahora y todas las personas que van a vivir de ahora en adelante. Y por eso hay que ir a todo el mundo y hacer discípulos, porque ese es el objetivo por el cual fueron creados, para poder tener una relación conmigo. Quiero que ellos puedan tener esa oportunidad de entregar sus vidas a mí, de poder recibir la vida que yo les quiero dar. Y por eso Dios es el que manda. Y Jesús, cuando resucitó, dijo, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id. Él es el que tiene la autoridad. El hecho de la creación es el hecho de que Dios está diciendo, yo quiero tener relación con una serie de personas, con las personas que he creado. Es tremendo pensar en esta creación, porque cuando yo pienso en el tamaño de este mundo, este globo terráqueo, donde estamos ahora, en comparación con la inmensidad del universo, hay quien dice que hay más estrellas en el cielo que granos de arena en las playas. No sé si alguien va a ponerse a contar granos de arena y estrellas para verificar ese dato, pero son cálculos que se han hecho. Y se entiende que hay más estrellas que hay granos de arena en la Tierra. Solamente para empezar a imaginarnos la inmensidad de la grandeza de la creación de Dios. Y nosotros, cuando miramos el cielo y miramos las estrellas, vemos puntitos en el cielo. Las estrellas son enormes en comparación con esta Tierra. Esta Tierra es pequeñísima. Y nosotros somos una motita de polvo encima de una motita de polvo. Y Dios nos ama.
nos ama tanto que Él dijo, el ser igual a Dios no me importa. Yo quiero ser uno de ellos y morir por ellos. Y luego nos invita a decir, nos dice, sed imitadores de Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios, cosa a que aferrarse, sino que se dio a sí mismo. Y por eso nos invita a nosotros a dar de nosotros mismos, para que otros también puedan conocer ese mensaje de amor. Ese mensaje de amor, eso es lo que tiene que motivarnos. Tenemos que ver las personas que hay en el mundo que no conocen a Cristo y llevarles ese mensaje de amor que Dios nos ha dado a nosotros. Esa experiencia que hemos recibido del amor de Dios, transmitirlo a otras personas. Moisés fue llamado por Dios para ir y sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés era como la mayoría de nosotros, poniendo excusas y diciendo, es que yo no hablo bien, es que he salido huyendo de Egipto y la verdad es que no tengo muchas ganas de volver. La verdad es que mi vida es mucho más cómoda aquí. ¿Cómo voy a poder hacer eso? Y Dios le dice, no te preocupes, yo iré contigo. Yo iré contigo. La presencia de Dios con Moisés era lo único que él necesitaba para poder ir y sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y sabéis, Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Dios que acompañó a Moisés, que partió el Mar Rojo, que derrotó al ejército egipcio, el que dio agua de una piedra, que dio de comer durante 40 años, ese Dios es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no solamente con los discípulos del primer siglo, sino con los discípulos del siglo XXI, que quieren caminar con Él. Lo que Él nos pide es que andemos en obediencia a Él. Tenemos oídos espirituales y a veces los ruidos de este mundo que nos distraen tanto entorpecen nuestro oído espiritual y no podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y si no tomamos el tiempo para trabajar el hecho de afinar nuestros oídos, para escuchar la voz de Dios y poder saber lo que Dios está haciendo para luego unirnos a Él en lo que Él está haciendo, no vamos a llevar a cabo la obra que Dios quiere que hagamos. Por eso Él quiere que aprendamos a escuchar su voz. Y Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Pablo, cuando él estaba hablando en Filipenses, dice, mira, yo tenía mi posición social, tenía mis ingresos, tenía reconocimiento de todo tipo, pero esas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como basura. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Dios. Y muchas veces cuando citamos este texto nos paramos ahí, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero justo después de eso viene y la participación en sus padecimientos, para llegar a ser como Él. No nos gusta esa idea,
A mí no me gusta. La idea de que posiblemente yo tenga que sufrir por seguir a Jesús. Pero eso es la realidad. Pablo dijo a Timoteo, el que quiere vivir una vida piadosa, sufrirá persecución. Entonces, no deberíamos preguntarnos por qué hay persecución de 380 millones de cristianos. Quizás no deberíamos estar preguntando por qué no hay una persecución de 2.000 millones de cristianos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que no estamos viviendo la vida piadosa? Por lo menos nos lo debemos preguntar. Yo tengo una teoría, y puede que sirva. Dios diseñó el mundo de una forma en la que preparó los recursos para ayudar a aquellos que están en las peores situaciones por medio de las bendiciones que da a otros. Por eso, cuando habla de la unidad del pueblo de Dios, eso se manifiesta precisamente en eso, de que cuando nosotros tenemos los recursos que necesitamos y nos sobran, aunque muchas veces pensamos que nos faltan, pero tenemos recursos suficientes para poder compartir con aquellos que tienen menos. Y dice que los que tenían más no les sobró y los que tenían menos no les faltó, porque dio para todos. Y esto es lo que yo entiendo, de que Dios ha hecho que el mundo esté de tal forma que algunas personas nos ha bendecido con recursos que podemos compartir con aquellos que no los tienen. Y así podemos trabajar juntos con ellos y fortalecerlos. Y esto es precisamente una de las partes en lo que es el resultado de lo que es el llamado de Dios a nosotros. Jesús nos dice que vayamos a todo el mundo y que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos. Y yo muchas veces he sido muy práctico en mi estudio de la Biblia. O sea, yo leo ese texto y ahora digo, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo se hace? Tenemos esa serie en la televisión de cómo se hace. Y entonces nos enseñan cómo se fabrican las cosas y tal y cual. Pues es cómo podemos llevar a cabo la Gran Comisión. ¿Qué podemos hacer para cumplir con la Gran Comisión? ¿Cuál es nuestra función en esa Gran Comisión? Y yo veo algunas cosas, no voy a hacer una lista de todas las cosas que podría haber, solamente voy a decir algunas cosas y veo que también se me está acabando el tiempo y voy a intentar ser muy rapidito. Una de las cosas que Jesús dijo, en su oración en Juan 17 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como tú, como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. A mí me llama mucho la atención que en Juan 17, 22, 23 encontramos Juan 3, 16. ¿Verdad? Que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado como también a mí me has amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que sean uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que sepan que tú me amas. Cuando colaboramos entre unos y otros en la fe cristiana, cuando formamos una unidad de pueblo de Dios, estamos proclamando al mundo que Dios ama al mundo.
Estamos proclamando al mundo que Dios envió a su Hijo para que haya salvación en este mundo. La unidad, trabajar juntos. Cuando veamos la gloria de Cristo en otra persona y nos unimos con esa persona, estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo. En Juan 13, 34, 35, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cuando nos perdonamos, cuando nos aguantamos, cuando colaboramos unos con otros, cuando hacemos el bien el uno al otro, estamos proclamando al mundo que somos discípulos de Jesucristo. Estamos dando a conocer el contenido del Evangelio, el amarnos unos a otros. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Iba a dar más ejemplos de un libro, que es uno de los libros que tenemos en nuestro stand, que es El Hijo de la Sierva. Es un libro muy interesante. Habla de un cristiano en Afganistán. Afganistán es uno de los países que está entre los 10 más difíciles para ser cristiano en el mundo. Y ser cristiano en Afganistán es prácticamente vivir con la soga al cuello constantemente. El protagonista de esta historia se llama Nasiri y él estaba en una ciudad, ya conocía a los cristianos, a los europeos, ya había colaborado con ellos, había estado en un centro de rehabilitación porque él había perdido una pierna y estaba usando una prótesis, pero también iba por allí porque le gustaba estar por allí y además no tenía otra cosa que hacer. Y acabó, le contrataron para trabajar en ese centro. Pero un día, como Afganistán es como es, pues iba de camino a algún sitio y de repente cayó una bomba en un edificio. Y luego había francotiradores disparando a las personas que pasaban por allí. De repente aparece un coche de ese centro y un matrimonio sale de ese coche y empiezan a buscar a las personas que podrían quedar con vida dentro de ese edificio para sacarlos de allí. Nasiri se queda mirando y luego se pregunta a sí mismo: ¿por qué, desde el punto de vista de un musulmán, por qué estos infieles se están preocupando por esas personas y ninguno de nosotros estamos haciendo nada? Que lo estamos viendo igualmente. Le motivó, vio la luz de ese matrimonio que estaban haciendo el bien, predicando con su ejemplo lo que es el mensaje del Evangelio, el amor por las personas. También estaban arriesgando su vida, intentando rescatar la vida de otras personas. Eso le llevó a buscar una Biblia. Y sabía que el médico con el que él trabajaba tenía una Biblia y le pidió una Biblia. Pues pedir una Biblia en Afganistán es prácticamente un delito. Entonces el médico tuvo que asegurarse de que realmente era el deseo de conocer a Dios que tenía Nasiri o si era otra cosa, porque a veces se hace eso para engañar y luego poder descubrir quién está detrás de esto de repartir Biblias.
Al final, pues Nasiri consiguió recibir una Biblia y una formación. Lo que quiero decir con esto, la luz del Evangelio, de hacer las buenas obras, es una predicación del Evangelio, pero debemos tenerlo claro, de que esa luz tiene que alumbrar a Cristo. No tiene que ser una cuestión de simplemente decir, pues vamos a hacer que el mundo sea un lugar mejor. No, tiene que alumbrar a Cristo. Tiene que ser una luz que haga que Cristo sea visible en las personas. Y cuando eso ocurre, entonces estamos llevando a cabo la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Perdonadme que me haya extendido. Solo tengo una cosa más, si se me permite, que estamos aquí solamente este fin de semana. Os agradezco mucho la libertad que hemos tenido de estar aquí con vosotros y no venía con la idea de hacer publicidad de Puertas Abiertas, realmente, pero Iván me dijo, esta es la única oportunidad que tenemos y hay que aprovechar. Tenemos la hoja esta de compañeros de oración. Esta es una parte de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Cuando nosotros oramos por los cristianos que sufren persecución, nos estamos haciendo uno con ellos. Estamos participando en su dolor y en su sufrimiento. Estamos participando en que ellos sean luz en el mundo. Y si tú te sientes llamado de parte de Dios a ser una parte de la respuesta a la necesidad de los cristianos que sufren persecución, te animo a que te hagas compañero de oración. Lo que tienes que hacer es, creo que hay alguien que tiene los folletos y que los pueden repartir. En el folleto rellenas esta parte con la letra más legible que puedas, tu nombre y tus datos, tu dirección y todo lo que sea. También el número de teléfono por si no entendemos algo que te podamos llamar. Y entonces haremos que llegue a tu casa la revista de Puertas Abiertas. En la revista viene un calendario de oración para que tú puedas orar cada día por un tema que tiene que ver con la iglesia perseguida. Y así estás colaborando con la misión de fortalecer a los cristianos que sufren persecución. Y yo te animo a que lo hagas, que lo rellenes hoy y que nos lo entregues ahí en el stand para que luego lo podamos llevar. Lo que ocurre con este tipo de cosas, si yo me voy de aquí hoy y me llevo esta casa y lo dejo ahí en la mesa de noche, al cabo de un par de horas o 3 se nos ha olvidado totalmente lo que hemos hablado. Y luego el folleto se pierde, lo vemos y ¿esto qué es? Y lo tiramos. Y ya se perdió la oportunidad. Por eso, si quieres ser compañero de oración, hazlo hoy. Y que Dios te bendiga y que Dios te fortalezca.